Muy bien, pues vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo que nos permites el poder reunirnos y poder buscar tu rostro a través de este estudio, Señor. Queremos una vez más pedirte que a través de tu Espíritu Santo nos vengas enseñando. Reconocemos que tú eres el Maestro, nosotros somos tus discípulos, Señor. Dice tu palabra claramente que tus ovejas escuchan tu voz. Aquí están tus ovejas, Padre. Aquí estamos para escuchar tu dulce voz y poder aprender de ti. Por favor, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de sus familias. Por favor, bendícelos en el nombre de Jesucristo. Rogamos por todos los que han estado convalecientes o enfermos, Padre, que tú vengas obrando, que tú vengas dando la sanidad completamente en cada uno de sus cuerpos. Y gracias, Padre, por este momento que nos permites para reunirnos como iglesia, pero sobre todo para aprender de ti. Bendice este estudio, Señor, bendice el estudio de tu palabra y permítenos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te lo pedimos, Padre, y gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén Amén. y amén. Muy bien, ¿cómo les fue en su lectura? ¿Cómo les fue en su lectura? Bien, bastante enriquecedora. Bien, pastor. Bien, ok, muy bien. Hermana Carmen, le dije que no iba Bien, pastor, a hablar, bien. nada más escuchara. Aquí estoy. Me gustó verla. Muy bien, muy bien. También Naomi, Dios te bendiga. Seguimos orando por ustedes, ¿eh? Ok. Gracias, pastor, muchas gracias. No, no, de qué, no hay que agradecer. Ok, vamos a leer algunas citas bíblicas. ¿Se alcanzan a ver? Si quieren, yo las leo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí. Ok. Sí. Muy bien, dice Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Prohibición directa de acudir a personas que practican la adivinación o el espiritismo. Levítico 26. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona. Aquí Dios declara juicio contra los que consultan medios ocultistas. Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Aquí se establece pena de muerte para quienes practican espiritismo o adivinación. Deuteronomio 18, 10 y 12 o al 12 está parafraseado aquí: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová. Una de las advertencias más completas y explícitas sobre prácticas ocultistas. Éxodo 22:18. A la hechicera no dejarás viva. Orden tajante contra la hechicería en la ley mosaica. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Isaías, perdón, reprende la práctica de buscar respuestas en los muertos en lugar de buscar a Dios. Segundo libro de Crónicas 33:6 reitera los pecados de Manasés, consultó médiums y espiritistas, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Hechos 8:9 al 11, viene el relato de Simón el mago, quien acostumbraba a la gente con sus artes mágicas. Aunque no es una ley, se muestra cómo la magia engañaba y apartaba a la gente de la verdad.
Hechos 16, 16 al 18, Pablo reprende a una joven con espíritu de adivinación que obtenía ganancias para sus amos. Muestra que estos espíritus son reales, pero malignos. Gálatas 5, 19 al 21, la hechicería, o sea, la brujería, aparece como una de las obras de la carne que impiden heredar el reino de Dios. Y Apocalipsis 21:8, los hechiceros serán parte de los que tendrán su parte en el lago de fuego, junto con los incrédulos, homicidas, etcétera. Wow. Ok, de estos pasajes que leímos ahorita, ¿qué les llamó la atención? Pueden participar, ¿eh? Quien guste. Sí, Sí, adelante, hermano Murciano. buenas noches a todos mis hermanitos. Bueno, Bueno, es sumamente interesante observar cómo el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, condena lo que es la adivinación a los encantadores y cómo de la manera que sea en el capítulo que habremos de atender, precisamente se centra en la conducta de Saúl a una divina. Y vino a mi mente, a mi recuerdo, aquel capítulo de Primera de Samuel, primer libro de Samuel número 15, en el que, más o menos por el verso 23, Ujú. porque como pecado de adivinación es la rebelión, Ajá. y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué pasaba con Saúl? Estaba precisamente entrando en todas estas faltas que ya se enumeraron, de consultar a una divina. Entonces veamos cómo un pecado lleva a otro pecado. Ujú. Saúl, en medio de ese temor ante los filisteos, quiere consultar a Samuel a través de esta divina, ya ni por el Urim ni el Tumim, sino directamente buscando esa adivinación. Y entonces incurrió en el delito de rebelión y de idolatría, en el orden de pensar que a través de esta mujer podría contactar con Samuel. Y efectivamente, cuando en su momento Samuel, por instrucción del Señor, va y le menciona en el primer libro de Samuel, capítulo 15, aproximadamente versos 21 al 23, Ujú. el que acaso el Señor va a considerar más la desobediencia que el hecho de pretenderlo complacer, de ninguna manera, porque esto es rebelión y por ende se considera como adivinación. Y era una idolatría a sí mismo de Saúl, en el orden de que, como el que pudo haber tomado la decisión de dejar con vida a ese rey de los amalecitas, Agag, evidentemente incurrió en esta serie de pecados. Y es sumamente interesante cómo en esta búsqueda que nuestro pastor hace de citas bíblicas sobre encantadores, o encantamientos, vemos como es un preámbulo muy acertado para lo que vino a cometer Saúl. Ya no era lo duro, sino lo tupido del desfiladero de pecados en los que estaba incurriendo el propio Saúl, ¿verdad? Pero bueno, eso sería de compartir de entrada. Muy bien, gracias por su comentario muy enriquecedor, hermano. Ok, hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas Hola. noches, hermano. buenas Eh, noches. Aquí podemos ver que son prácticamente 11 veces, si no me falla la vista, ¿verdad? Las que en la Biblia se está haciendo mención de lo abominable que es la brujería, la hechicería, encantamiento, adivinación y todo lo que tenga que ver con este tipo de actividades, ¿verdad? Y lo desagradable que es para el Señor en todo momento. Entonces creo que es algo que nosotros también debemos de comprender, ¿verdad? Como personas y en este momento trayéndolo a la actualidad, creo que debemos siempre de aborrecer todo este tipo de actividades, em, aparte de todas las consecuencias que trae, ¿verdad? Consecuencias que las podemos ver reflejadas en el primer libro de Samuel,
y que ahí podemos ver toda la situación que él tuvo como consecuencia también, tanto de su necedad, desobediencia, de haber perdido el piso prácticamente y sobre todo de haber perdido la gracia del Señor, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que es bien importante el no perder de vista todo esto y que lo apliquemos en nuestra vida diaria, Así es. ¿verdad? Bien, hermano, gracias. 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 Hermana Carmen iba a hablar. Sí, pastor. Adelante. Yo pienso que cuando uno conoce la palabra de Dios y conoce a Dios y vive con Dios, que es el punto más importante, vivir la palabra, no nada más conocerla, yo creo que estamos seguros que todo eso es un engaño de Satanás, es mentira, es oro. Yo no me cabe en la mente cómo pueden saber lo que va a pasar más adelante, el futuro, el, pues tanto engaño como envuelven a la gente, ¿no? Yo digo, porque no conocen la palabra, porque no conocen a Dios y saben que no hay poder mayor que el que tiene Dios y que es muy fácil dejarnos engañar sutilmente, envolvernos en las cosas del diablo. Ujú. No, es que, ¿cómo le explico? Pues sí nos engañan, ¿no? Nos engañan, y uno cuando no conoce a Dios, debo confesarle que en alguna ocasión yo llegué a consultar uno hace muchísimos años, pero yo no conocía la palabra de Dios, no sabía o no entendía el poder que Dios podía tener y que todo eso era un vil engaño. Y si usted viera qué temor me da ahora solo escuchar cosas así, digo, Dios, perdóname, porque la ignorancia muchas veces nos lleva a ser engañados. Ujú. Por Interesante. eso es bueno escudriñar y entender la palabra de Dios, para Ujú. no dejarse llevar por el engaño, Correcto. porque eso es engaño. Correcto. Me ganó una pregunta que iba a hacer. La dijo al principio, pero está muy bien. La pregunta es, ¿conocemos realmente a Dios, lo que le gusta y lo que no le gusta? Principalmente lo que no le gusta. ¿Realmente conocemos? Bien lo dijo ahorita mi hermana Carmen, yo no sabía, pero a la luz de la palabra, ahora que la estudio, ahora conozco. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, gracias, hermana Carmen. ¿Alguien más? ¿Qué piensan de estos pasajes? Porque son contundentes, son claves, ¿eh? Para este estudio. ¿No? ¿Nadie más? Ok, permítanme. Ah, iba a decir algo. Notemos que en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, antes que viniera nuestro Señor, realmente la persona que cometía cualquiera de estas cosas dice que era digno de muerte, ¿verdad? Tenía que ser erradicado del pueblo. La pregunta aquí sería, ¿y ahora que tenemos la misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo, ahora esto ha cambiado? Ahora como que tenemos más oportunidad. ¿Qué piensan? A ver, contésteme esta pregunta. Por el contrario, Ajá. considero que evidentemente que implícita en la gracia, que es un don, que es algo que tenemos sin merecerlo, la gracia, un regalo, un don, dada por la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, el nivel de santidad demandado es más alto, la vara de limpieza, de pureza es más alto. Y como ejemplo es el hecho mismo de que cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hace la mención de que aquel que tan solo codicie en el pensamiento, en el corazón de una mujer, ya está adulterando, digo, parafraseando la palabra. Y evidentemente que no iba a ser la excepción en tratándose de este tipo de conductas aborrecibles para el Señor.
de tal manera que es una muerte de inicio espiritual, que va a reflejarse evidentemente ya de manera permeable hacia el cuerpo, hacia la osamenta, hacia los músculos, hacia el detrimento de la fisiología propia del cuerpo físico. Y si vemos el conducir de todas estas personas, tienden a transmitir eso a través de sus propios cuerpos, ese tipo de imágenes demacradas, ojerosas, con una particular aire de misterio, no es más que enfermedad, producto de una contaminación espiritual. Y evidentemente que no va a cambiar el Señor, Él es, ha sido y será, de tal manera que no deja de aplicarse lo que en su momento, como sombra de lo que es nuestro Señor Jesucristo, fue el Antiguo Testamento, a la hora de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y su permanencia ya a la diestra del Padre. Por el contrario, la vara es más alta y por ende la consecuencia es más drástica. De Ujú. tal manera que hay que erradicar efectivamente a esa acertada pregunta que hacía nuestro pastor. ¿Realmente se conoce al Señor? ¿Se conoce su voluntad? Categóricamente yo puedo decir que es relativo. ¿En función de qué? Del trato relacional con el Señor, que implica dentro de las cosas que deben de fortalecerse el conocimiento de su palabra y por ende el llevarlo por obra, porque vamos por etapas, conocemos, y luego de conocemos, pues lo conocemos de pasadita, porque no Ujú. memorizamos, y luego de que no memorizamos, pues no aplicamos. Entonces veamos la condición en la que estamos de ser susceptibles, de ser influidos por este tipo de conductas, como ahorita nuestra hermanita Carmen, que en esa honestidad declara, ¿no? Yo anteriormente no conocía del Señor, ¿y cuál es la razón? Pues porque todo ser humano tendemos a buscar una bienaventuranza, una felicidad, un, un estado de paz, de tranquilidad en medio de lo que nos rodea, pero buscamos caminos equivocados, atajos en el pecado y no línea directa a la santidad que es a través de nuestro Señor Jesucristo y de la voluntad del Padre Jehová Dios de los ejércitos. Así es, No, no sé. correcto. Nada más. Es mucho. Muy bien, hermano, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a avanzar la diapositiva. Encantadores y adivinos. Podríamos leer en la palabra solamente si se dieron cuenta, encantadores o adivinos, ¿sí? O que evocaren espíritus de muertos, ajá, y algunas palabras similares. Pero me tomé la libertad de poner estos, ¿cómo le llaman? Ay, perdí el nombre. Los sinónimos, perdón. Sí, Sinónimos de adivinación y sinónimos de encantadores. Fíjense bien. Primeramente los sinónimos de adivinación. Tenemos la hechicería, tenemos los pronósticos, tenemos los videntes, profecías falsas, lectura de cartas, astrología, horóscopos, sortilegios, clarividencia. Ok, esos son sinónimos de adivinación y sinónimos de encantadores. De esa palabra encantadores aparecieron mediums, espiritistas, nigromantes, que son los que consultan a los muertos, invocadores de muertos, chamanes, magos, ilusionistas espirituales, ocultistas, brujos o curanderos. Ok, interesantes listas, ¿verdad? De tanto de adivinación, los adivinadores, como los encantadores. Ok, ¿cuál de estas llama su atención y por qué? Adelante, hermano Juan Pablo. Gracias. Bueno, algo que llama mi atención aquí es incluso el más común que podemos observar hoy día, que son los horóscopos. Todos son vigentes, ¿verdad? Todos los siguen estando vigentes y siguen estando en nuestras vidas, ¿verdad? Sin embargo, No en desde todos, los hermano. horóscopos,
no en todos, pero o sea, si abrimos un No periódico, generalice, ahí, por favor. pues, Ok. ¿no? O sea, tenemos la tentación, como quien dice, quizás de voltear a ver, ¿no? Incluso en las noticias del celular muchas veces mandan así, que el horóscopo y demás, y o sea, cosas así. Entonces creo que están más al alcance. Es como ese catálogo que tiene el enemigo, que dice, ¿qué necesitas? Aquí tengo todo lo que tú necesitas, ¿verdad? Y muchas veces se pone así frente a uno este tipo de situaciones. Pero también, por ejemplo, en el caso de los curanderos, que puede pensarse que es algo muy simple, ¿verdad? Muy, así como, ay, muy bueno, muy benigno, ¿verdad? Pero también creo que ahí es una línea muy delgada entre lo que es la salud, el curarse físicamente y Ujú. el tratar de buscar a él la cura por medio de hechizos, por medio de algunos rituales que realizan y que pueden Ajá, ahí llegar a meternos en problemas, ¿verdad? Con el Señor. ajá, Creo que, bueno, como lo escribía en el boletín, eh, algo que debemos hacer sí es conocer muy bien al Señor, si es que queremos ser sus amigos. No es nada más conocerlo así por encimita, de que, ah, ujú. no, sí, yo te conozco, Señor, ¿no? Si Así nosotros es. queremos tener una relación más íntima con Él, necesitamos conocer qué es lo que no le gusta y aquí nos lo está diciendo. Nuevamente vuelvo a hacer mención, 11 veces de las citas que puso usted Ajá. nos lo está diciendo, ¿verdad? Que no le gusta, o sea, ya no sabe en qué idioma decírnoslo y creo que es importante que busquemos no, no caer en estas situaciones, ¿verdad? Así es. Son tentaciones que nos pone el enemigo en nuestras vidas y que las personas que hemos ido a ese tipo de situaciones, que hemos asistido a este tipo de adivinaciones y demás, y de acudir con estas personas que hacen ese tipo de actividades, creo que es algo que se nos va a poner siempre en nuestras vidas, ¿verdad? Es algo que nosotros vamos a estar siempre batallando con ello, porque hay que recordar que nuestra lucha no va a ser nada más con los seres de esta tierra, ¿verdad? De este Ajá. mundo, sino también con los huestes que hay, Así ¿verdad? es. Entonces, mucho cuidado solamente. Gracias. Pues más que cuidado, hermano. Ok, gracias, hermano. Ahí añadí los Simpsons. ¿Por qué? Hay muchos que dicen, ¿y ahora qué nos depara el futuro? Pues vamos a ver qué dicen los Simpsons. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que han puesto se han cumplido, ¿verdad? Entonces, pues es un sinónimo también de adivinación. Ok, ¿alguien más? ¿Qué piensan? Yo nada más Adelante. quisiera agregar, Ujú. y cuántas veces se atreven a decir que es un don que Dios les dio? Nací con ese don que Dios me dio. Wow. La palabra que acabamos de ver en sus positivas es muy clara cuando dice que todos ellos van a parar en el lago de fuego. ¿Cómo no? Si blasfeman al decir que es un don que Dios les dio, digo, ¿sabrán lo que dicen? Porque claro, ahorita sí ya nos podemos estar completamente seguro que no es un don de Dios, sino es un don de Satanás que los utiliza, ¿no? Pero pues más que merecido el lago de fuego donde vayan a ir a parar, porque de verdad, qué tremendo cuando se atreven a decir, es que nací con ese don, Dios me dio ese don. Dios, perdónalos. ¿De veras fue Dios? ¿Qué Así relación es, tiene, dice la palabra, qué relación tiene la luz con las tinieblas? con las tinieblas, Ninguna, exactamente. ¿verdad? Y ciertamente, gracias, hermana, los pasajes que leímos al menos nos dejan ver lo que Dios es su voluntad acerca de este tema. Y él prácticamente dice, no lo hagan, ni siquiera los consulten, ¿sí? Y quien lo haga, que se tenga las consecuencias. Entonces, ciertamente no podemos decir que es un don de Dios. Correcto, hermana, muy bien. Hermano Juan Pablo.
Sí, gracias. Bueno, nada más, también me gustaría agregar el hecho de que muchas de estas personas ocupan la Biblia para hacer todo este tipo de actividades. Entonces, creo que es algo ahí donde realmente pues van directo al fuego, ¿verdad? Ya Ujú. no tienen salvación, yo creo, porque, o sea, ¿cómo ocupar la palabra del Señor para ese tipo de cosas? Y es el engaño que hace el enemigo, Sí, ¿cómo sabe, ese hermano? de que ocupa la Biblia. Bueno, Sí, está bien. yo he, como les he dicho muchas veces, yo he tenido ese contacto con este tipo de situaciones, Ah, ok. pero también con personas que han hecho uso de la Biblia. Yo nunca llegué a hacer eso de utilizar la Biblia, pero sí tuve contacto con muchas personas que lo hacían, compañeros de la escuela, etcétera, así vecinos incluso, y uno que otro familiar también llega a ser desafortunadamente y digo, creo que no debería de ser, ¿verdad? Así Pero es. bueno, gracias. Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera hablar de los que no han participado? ¿No? Bueno. Saúl y la bruja adivina de Endor. Ahí le añadí la palabra bruja. Capítulo 28. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor? Yo, pastor. Adelante, por favor, Naomi. Gracias. Sí, todos los puntos, ¿verdad? Sí, así del uno, 2, 3, todo. Ok. Ujú. Uno, Perdón, perdón, las citas no es necesario que las leas. ok. Gracias. Saúl busca desesperadamente respuestas. 1 Samuel 28, 5, 6. Saúl siente gran temor ante el avance del ejército filisteo y busca dirección de Dios, pero no recibe respuesta ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. 2. En su desesperación, Saúl decide buscar a una divina en Endor, aunque él mismo había expulsado a los médiums y espiritistas del país. 3. Para no ser reconocido, Saúl se disfraza y va de noche a consultar a la divina, violando abiertamente a la ley de Dios. 4. La divina invoca al espíritu de Samuel, quien aparece causando gran temor en la mujer al darse cuenta de que su cliente es el rey. 5. Samuel le recuerda a Saúl que Dios lo ha desechado como rey por su desobediencia, especialmente por no destruir completamente a Amalek. 6. Samuel le revela que al día siguiente Saúl y sus hijos morirán, y el ejército de Israel será derrotado por los filisteos. 7. Saúl queda totalmente abatido y sin fuerzas. La mujer y sus siervos le insisten en comer para recuperar algo de fuerza antes de regresar. Muy bien, gracias. Interesante, ¿verdad? Sí, sí pudieron hacer esta lectura completa, porque es muy interesante. Bueno, ahí si se dan cuenta, marqué en azul estos, estos versículos que hablan precisamente de que la mujer invoca a Samuel, Samuel reprende a Saúl y el anuncio de muerte y derrota. Ok, lo puse en azul porque no lo quiero tocar en esta noche. Ese va a ser tema de la próxima semana, si Dios nos permite porque hay otra enseñanza ahí. Ajá, hoy nos estamos concentrando precisamente en lo que es la adivinación, lo que es la hechicería, ¿verdad? De que es algo que no le agrada a Dios, ¿sí? Entonces, concentrándonos en esto y lo vamos a hablar un poquito, lo que viene en azul, pero será parte del estudio de la próxima semana. Dice el número uno, Saúl busca desesperadamente respuestas. Vemos ahí que Saúl, en estos versículos 5 y 6, Saúl siente un gran temor, ¿verdad? Porque los filisteos ya venían hacia su pueblo, hacia él, y siente una desesperación muy grande a tal punto que pareciera, como dice la palabra, que el cielo se ha puesto de bronce y el piso se ha puesto de hierro, ¿verdad?
no hay profecía, no hay respuesta de Dios, y en esa desesperación, pues dice aquí, busca dirección de Dios, pero no recibe respuesta ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. No hay, fíjense, no hay profetas, no hay sueños. Y al consultar el Urim, ¿recuerdan lo que era el Urim y el Tumim? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo recuerda? Adelante, hermano Juan Pablo. Sí, pues eran piedras de adivinación que se incluían en el pectoral para el único medio, digamos, que reconocido por la Biblia para poder tener un contacto con el Señor. Ok, gracias, hermano. Qué interesante es esto. A ver, parecería contradictorio. Dios, por una parte, prohíbe la adivinación, pero una de las partes del efod, del vestuario del sacerdote, precisamente estaba una bolsita con el Urim y el Tumim, y como bien lo dijo mi hermano, era para adivinación, para adivinar o para dar un veredicto de que si venía un caso, saber si era real o si era falso. A ver, ¿qué piensan? ¿Se está contradiciendo aquí la palabra entonces? Considero que Adelante, hermano. era una pauta a seguir de una manera bien establecida en la palabra Ajá, para el ejercicio del sacerdocio como tal, con esa facultad de, vamos a llamarlo de manera secular, echar los dados, en el sentido de que fuera una orientación para determinar determinadas decisiones trascendentales. ajá, Si bien tal vez alguna de las versiones habla de adivinación, considero que es propiamente cuestión del lenguaje. Habría que remitirse al lenguaje original que podría derivarnos o aclararnos ese ajá, implemento de palabra. Pero ajá, yo diría más allá que era adivinación porque pues la palabra no se contradice, de que era un indicador que implementaban los sacerdotes para las directrices de grandes decisiones, ¿verdad? Más allá de la misma adivinación como tal, porque efectivamente, como lo menciona nuestro pastor, podría ser contradictorio, pero hemos entendido que en la palabra de Dios no hay antinomias. ¿Qué es una antinomia? Contradicciones entre ellas no la existe. Yo creo que es una cuestión más de lenguaje, ok. pero efectivamente era precisamente el echar esos dados, era una determinación para orientar a decisiones trascendentales, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos cambiar, hermano? ¿Echar suerte? Sí, exacto, Es esa, ¿no? exacto. Ok. Sí, más que adivinación, echar suerte, echar las suertes. Como en el caso de Jonás, ¿verdad? Cuando estaba en el barco y que todos sacaron una varita, Mm. dijeron vamos a echar suerte y al final él era el diferente y entonces era una manera de, por la providencialidad del Altísimo Señor que ya tenía destinado a Jonás para algo, él lo exhibió como tal, ¿no? Ay, Jonás, Jonás. Sí. Muy bien, Sí. hermano. Ok. eh, hermano Juan Pablo, ¿iba a decir algo? ¿O ya no Sí, bajó su pastor. mano? Adelante. Bueno, yo creo que más que fuera algo que fuera contradictorio, ¿no? Como bien decía nuestro hermano Marceno, una antinomia. Estamos hablando de que era algo permitido, de exclusivo, tanto para los sacerdotes como para el rey. Tenían ese permiso expreso del Señor de comunicarse, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas se iba a comunicar con el hombre, no era con algún espíritu ni nada de eso, sino era hablarle al hombre, pero no a cualquier hombre, sino al hombre ungido por el Señor, que esa era la diferencia. Creo que la unción era lo que hacía una diferencia enorme, ¿verdad? Prácticamente era lo que diferenciaba al rey de las demás personas del pueblo, ¿verdad? Ok. Entonces, es por ello que se estableció de esta forma y no la estableció yo creo que cualquier persona, sino que realmente pues era algo que estableció el Señor, Ok. ¿verdad? Ese medio de comunicación, Ok. ¿verdad?
Gracias, hermano. Entonces vuelvo a decirlo, parecería contradictorio, ¿verdad? A final de cuentas, estamos hablando de suertes, echar el volado, echar la suerte. Vamos a notar algo muy, muy específico aquí. El Urim y el Tumim, anótenlos por favor y búsquenlos, qué era el Urim y el Tumim. Ciertamente eran como unos dados, dijo mi hermano Marciano, pero ¿para uso exclusivo de quién? Porque ciertamente esta instrucción vino de parte de Dios a Moisés cuando estaba construyendo el tabernáculo y toda la vestimenta que llevarían los sacerdotes. Pero notemos que es Dios el que lo permite, pero ¿dónde? Usted dijo, hermano, que tanto los sacerdotes como el rey, no, el rey no. Solamente uso exclusivo de quién? De los Somos sacerdotes. sacerdotes, del Tercer sumo sacerdote. sacerdote. No era cualquier persona. Era alguien puesto por Dios para que pudiera servir en el tabernáculo de reunión, para que pudiera servir en el templo mismo. Debía ser alguien puesto por Dios. Y no era cosa fácil poner un sacerdote. Tenía que cumplir muchísimos requisitos, pero sobre todo el conocimiento y el amor a Dios. Todo lo demás que se haga fuera de esto que Dios permitió, ya se convierte entonces en adivinación o se convierte ya en querer sacar provecho el hombre mismo. Ok, ¿qué piensan de lo que estoy diciendo? Acertado, pastor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Uso exclusivo, así como las armas que luego decomisan y traen una leyenda. ¿Qué dice? Uso exclusivo del ejército. ¿Sí dicen así o no? Sí, ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice? Porque en manos extrañas se puede dar un mal uso. ¿Ya lo estamos entendiendo? sí. ¿Sí? Porque pudiera, como bien decía mi hermana Carmen, van a salir muchas personas diciendo, es que esto viene de Dios. No, 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 no nos equivoquemos. Solamente lo que Dios permitió, lo permitió a través de un sacerdocio. Y este se daba precisamente en el templo. Nada más. Ok. Dice ahí, número 2, consulta prohibida. Después de que ya ve que no hay respuesta en su desesperación, Saúl decide buscar la divina de Endor. Ajá, aunque él mismo había expulsado a quienes. Noten eso, él mismo había expulsado a los médiums y espiritistas del país y les dio una orden, quien esté haciendo uso de médiums y espiritistas va a morir. ¿Y quién es el mismo que está buscando? El propio rey Saúl en su desesperación. No como el rey David, que escribió el rey David, en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero vemos aquí todo lo contrario. En mi desesperación, dice Saúl, busqué en sueños, busqué en el Urim, en los profetas, no hubo respuesta, pero en mi desesperación busqué a una bruja. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esto? Es importante observar cómo ante el abandono del Señor, por esa desobediencia que el mismo Samuel le anunció a Saúl desde tiempo antes, por no haber atendido a la instrucción de acabar con los amalecitas, Ujú. con, con todos ellos, el Señor ya lo había desechado, es decir, a una orden, a una decisión tomada del Señor, ¿quién podrá combatir o quién podrá oponerse? La puerta que el Señor abre, nadie la cierra, y la que cierra, nadie la abre. De tal manera que en este caso, Saúl, primeramente vemos interesante, de verdad que sí es un recurso muy valioso estos resúmenes que nos comparte nuestro pastor porque son muy puntuales. Saúl tiene gran temor ante el avance del ejército, es decir, ¿por qué sentía temor?
porque ya no tenía el respaldo del Señor. Ujú. Y busca dirección de Dios, es decir, todavía quiere agotar la posibilidad, a pesar de que el Señor ya le dijo que estaba desechado, todavía quiso buscar por sueño, es decir, por los recursos o los medios que el Señor le pudiera haber respondido, pero estando con el Señor, pero ya estaba desechado. Y cómo vemos cómo ese desfiladero, esa caída, ¿no? Un pecado va eslabonando a otro y a otro y a otro, Ujú. hasta que va llegándose a un fondo. Y ese fondo le estaba llevando a la desesperación, al grado de que fue a buscar a una divina que en su momento, él cuando estaba respaldado por el Señor, en un primer tiempo, echó a estos médiums y espiritistas del país, haciendo eco y reflejo de las citas que dio lectura a nuestro pastor. Es decir, era respetable, él respetaba estas ordenanzas del Señor, pero porque tenía todavía el favor del Señor y el respaldo. Al no tenerlo, en su desesperación busca a la divina. Y bueno, ya un poquito en el 3 Ujú. ya se desarrollará, pero se disfraza porque él en conocimiento sabe que eso es aborrecible al Señor, pero ya más que el Señor le importaba que lo viera la gente. Él ya no estaba en la conciencia de ningún temor al Señor, es decir, ya en Saúl ya había desaparecido el temor al Señor. Y por eso iba en ese desfiladero, en esa caída, se disfraza y sale de noche para ir a consultar a esta señora, ¿no? Nada Ujú. más eso. Muy bien, gracias, hermano. Hermano Juan Pablo, adelante. Y gracias, pastor. Bueno, pues algo que cabe la pena y merece la pena ser mencionado es el hecho de que, pues, Saúl estaba en un problema muy grande, ¿verdad? Ante una desesperación muy fuerte. Humanamente hablando, si se está lejos del Señor, pues obviamente se va a tener esa desesperación y se va a buscar cualquier medio para poder solventar esa carencia que se tiene o ese problema que se está presentando, ¿verdad? Sin embargo, pues los que sabemos ahora que ya conociendo al Señor tenemos todo, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Y no solamente conociendo de Él, sino también siendo hacedores de su palabra. Eso es algo bien importante. Nosotros no podemos en este momento ya tener algún temor, ¿verdad? De que el Señor nos deje de su mano si nosotros nos portamos bien, ¿verdad? Obviamente. Si nosotros no hacemos las cosas como deben de ser, pues obviamente nos va a soltar, ¿verdad? Y nos vamos a alejar de él. Nosotros nos vamos a soltar, mejor dicho. Pero bueno, también si nosotros trasladamos esto quizá a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? O por lo menos en mi caso a mi vida cotidiana, el mensaje es muy claro, que nosotros podemos por desesperación buscar salidas que no son las correctas. No solamente brujería, hechicería, ¿verdad? Sino otras muchas cuestiones que pueden llegar a suceder en nuestra vida diaria. Podemos buscar esa salida que no es la correcta y podemos ahí estar cometiendo el mismo desacierto y desatino que cometió Saúl al buscar de la hechicería, ¿verdad? Él teniendo el control que hizo en su momento, pues sacó a todos los hechiceros, sacó a todas las brujas, etcétera, del pueblo, y cómo después fue y cayó en eso mismo, ¿verdad? Él mismo lo rechazó, lo repudió y vuelve él a buscarlo, ¿verdad? A lo que les decía, la capacidad de reciclar que tenemos las personas, ¿verdad? De que algo que nos está lastimando, lo sacamos de nuestras vidas y después lo buscamos de nuevo para volverlo a meter en nuestro día a día, Así ¿verdad? es. Lo que le hizo Saúl. Gracias. Muy bien, hermano. Me hizo recordar el pasaje del perro vuelve a su vómito. Tremendo. Muy bien. Número 3, Saúl se disfraza entonces para ocultarse, ¿verdad? Para no ser reconocido. Saúl se disfraza y va de noche a consultar a la adivina, violando abiertamente la ley de Dios. Pregunta, ¿Saúl conocía la ley de Dios? Claro.
Claro, ¿verdad que sí? Y mejor que cualquiera de nosotros, ¿eh? Y aún así se perdió completamente. Fue una decadencia. Hemos estado hablando de que Saúl fue en decadencia, una tras otra, tras otra, tras otra, y prácticamente esto que hace es la gota que derramó el vaso de la ira de Dios, ¿verdad? Va de noche a consultar a la adivina, violando ahora sí abiertamente la ley de Dios. ¿Iba a decir algo, hermana Carmen? Que suele pasarnos, hermano, Ajá, es cuando nos soltamos de la mano de Dios, o sea, cuando no seguimos, no obedecemos, cuando empezamos a dejar de asistir, a dejar de congregarnos y empezamos a soltarnos de la mano de Dios y viene el problema, queremos que Dios nos conteste inmediato después de todo lo que hicimos y hemos dejado de hacer. Y si no sucede, es cuando caemos en esa desesperación y tratamos de buscar por otros medios lo que en ese momento, pues Dios no nos resuelve. Pero somos nosotros los que hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. Dios siempre ha estado con nosotros y nos respalda, sino somos nosotros los que nos alejamos. Y vienen las pruebas y no tenemos respuesta y andamos buscando por otro lado, cuando la respuesta está tan fácil tenerla si seguimos obedeciendo y seguimos al Señor y seguimos pues básicamente obedecer todo lo que él manda en ese hermoso libro. Yo creo que difícilmente llega a nosotros esa desesperación ya. así es. Ya no, porque tenemos un Dios que es el que suple todo eso, ese vacío que a veces se siente, solo se llena con Dios, no lo llena nada, Amén. nada, solo Dios. Amén. Pero Así si es, lo hermano. soltamos, pues no hay con qué llenarlo. Así es. Y Vamos a fíjense, buscar. así es, hermana. Y fíjense, en base a lo que habló la hermana Carmen ahorita, me voy al punto 7. Me voy a adelantar todos esos porque ya les expliqué. Saúl cae en desesperación. Ya estaba desesperado, pero ahora fíjense. En el versículo 20 al 25, Saúl queda totalmente abatido y sin fuerzas. Imagínense, quedó deshecho después de haber hecho eso, ¿verdad? La mujer y sus siervos le insisten, o sea, hasta la misma bruja y sus siervos le insisten en comer para recuperar sus fuerzas, que comiera algo, le estaban rogando, lo vieron tan mal que le estaban rogando que comiera algo. Si leemos la palabra, dice que no tenía ni siquiera ganas de comer. Pero bueno, al final de cuentas lo convencieron para recuperar algo de fuerza antes de regresar a su reino. Qué tremenda situación. Por haber abandonado a Dios, ahora no solamente cae en una desesperación profunda, sino en una depresión profunda, ¿sí? Que prácticamente lo llevó hasta la muerte, ¿verdad? Quizá no por él mismo, pero ya Dios había destinado desde antes, no por lo que hizo esta adivina, sino desde antes ya Dios lo había desechado y le había dicho la forma en cómo iban a morir. Ok, hermano Juan Pablo, levantaste tu mano. Sí, gracias. Bueno, nada más voy a regresar un poquito al punto 3 Ah, no. brevemente. Eh, Creo que hay algo que está, digamos que pasando con Saúl, es el hecho de que él está acariciando el pecado, ¿verdad? Lo está consintiendo, está acá casi casi dándole su sobadita para que se sienta bien el pecado, disfrazándose él y yendo a consultar a la divina de Endor, ¿verdad? Entonces, muchas veces volvemos a la actualidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo de que estamos acariciando de esa forma el pecado, ¿verdad? Así es. Ahora sí, voy al punto 7 Ajá, aprovechando. Bueno, aquí creo que es algo común que sucede una vez que uno hace este tipo de actividades o que asiste a este tipo de actividades, queda uno totalmente pues abatido
se siente uno débil, se siente uno raro y se siente uno mal, ¿verdad? Prácticamente uno queda totalmente deshecho porque uno sabe, ya lo sabe, ¿no? O sea, en mi caso, yo lo sabía estando en el catolicismo, yo sabía que no era bueno el acudir a este tipo de situaciones y sin embargo lo hice. ¿Y qué pasa? Yo comprendo a Saúl que cómo quedó que casi casi no quería ni comer porque pues obviamente él sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Dentro de su necedad, dentro de su ceguera que tenía espiritual, creo que él sabía en el fondo, muy en el fondo, que era algo que no debía de hacer, Ujú. ¿verdad? Así es. Gracias, hermano. Gracias. Por último, hermano Marciano, sí. Sí, aquí es lo hermoso de la palabra es que de la manera afirmativa con la que el Señor nos instruye, nosotros para mayor enseñanza podemos hacerla de otra manera en sentido negativo. Si el proverbio dice, no seas sabio en tu propia opinión, pero uno es sabio en su propia opinión, ¿qué va a ocurrir? No va a temer a Jehová y se va a acercar al mal. Y esto va a traer enfermedad, no solo en el orden fisiológico, sino desde la raíz, los huesos. Tal Ujú. fue la razón por la que Saúl, en medio de esa llenura de pecado, estaba abatido, ¿no? Y evidentemente que eso puede ocurrir con cualquiera de nosotros que nos sumamos en un desfiladero de un pecado, atrayendo más pecados. De tal manera que volvemos a lo que la palabra nos enseña. La palabra fortalece y fortifica, pero de manera literal, desde el cuerpo, el alma, la mente y el espíritu. Entonces seamos hacedores de la misma para estar blindados y protegidos ante las acechanzas del diablo, del mundo y de nuestras propias concupiscencias. Así Nada es. más. Así es. Muy bien, hermano. Gracias. Ok, pues vamos a las preguntas. Hermano, Juan Pablo, ¿nos ayudas con la uno, por favor? Claro que sí. Uno, ¿estamos buscando a Dios con sinceridad o solo cuando ya no tenemos otra opción? ¿Qué puede Adelante. contestar a esto, hermano? Bueno, yo creo que sí, con genuina sinceridad, porque si nosotros hablamos de que no tenemos otra opción, es casi ya como nuestra última opción, no dejarlo al último, y no debe de ser nuestra prioridad el buscar a Dios. A veces nosotros podemos, o sea, es entendible, ¿no? El hecho de que uno busque a Dios estando en medio de una tempestad. Pero creo que aquí algo que hace Dios no es de que nos esté castigando, sino nos está llamando, nos está buscando de una forma desesperada para que nosotros regresemos a Él, ¿verdad? Entonces, creo que ahí no es dejarlo como última opción, sino que acatar el llamado que nos está haciendo, ¿verdad? Así ¿Se es. acuerda del ejemplo que le he dicho, ¿no? De los tres chanclazos. O bueno, de las tres veces que habla la mamá, ¿verdad? Y que nos pide que hagamos algo. Es lo mismo, pero aquí con Dios, ¿verdad? Así es. Así es. Gracias, hermano. Hermano Marciano, la número dos, por favor. Sí, cómo no. La iglesia hoy recurre primero a otra persona con ciertos poderes, las redes sociales, los consejos humanos o las emociones en lugar de buscar dirección en la Biblia y en oración. La respuesta es sí, lamentablemente. La iglesia está recurriendo a ello. ¿Por qué? Porque no ha entendido que la única dirección es la Biblia y Amén. estar en oración. De tal manera que nosotros como iglesia, primero que nada, tenemos que reconocer nuestra condición, caer en esa convicción de pecado por omisión, porque sabiendo hacer lo bueno y no se hace es pecar, y entonces omitimos orar. Y omitimos orar en lo individual, en lo congregacional, en lo familiar. Esa es una realidad que tenemos que reconocer. Una vez que reconocemos, estamos entrando en convicción de pecado. ¿Y cuál es el llamado a través de esta acertada pregunta? Arrepintámonos, hermanos, arrepintámonos y volvámonos al Señor buscándolo a través de la oración y de la dirección de la Biblia, porque somos susceptibles y vulnerables
de estar siendo ministrados por consejos de personas, por las redes sociales, por dichos de la calle, por canciones del mundo, y esa no es nuestra función. Entonces la respuesta es sí, lamentablemente sí, hay que convencerse de ese pecado, arrepentirse y volverse a la dirección de la Biblia y a orar incesantemente. Correcto, hermano, muy bien contestado. Dice nuevamente la pregunta 2 en la primera parte. La iglesia recurre hoy primero a, y le añado, las redes sociales. Es increíble de verdad lo que se mueve en las redes sociales. Cualquier cosa que tú quieras buscar la puedes encontrar. ¿Sí? Es increíble que haya tantos pastores, maestros de la Biblia, ¿sí? Dándote consejo y medio que la verdad ni siquiera tienen a veces sustento bíblico. Así Y es, bien lo está acertando mi hermano ahorita, puntualizando, si no leemos la Biblia y si no oramos, hermanos, va a venir cualquier doctrina y nos va a mover y nos va a tumbar y nos va a quitar hasta de la iglesia. Tengamos cierto, cuidado, bien lo está diciendo mi hermano, ¿eh? Tengamos cuidado, mejor es momento de arrepentirnos y buscar a Dios a través de la Biblia y platicar con Él a través de la oración. Perfectamente contestado, hermano. Gracias. Y no sé si Naomi quiera leer la 3, por favor, si andas por ahí. Sí, sí, pastor. Gracias, por favor. Sí. ¿Qué hacemos cuando Dios guarda silencio? ¿Nos humillamos o buscamos otras cosas? Ok, ¿qué pudieras Eh, contestar? Ajá. pues personalmente, cuando no conocía totalmente a Dios, pues sí recurría a esta parte de, pues de encontrar respuestas, ¿no? Em, ya sea en horóscopos, en cualquier otras cosas que pueda haber o que ofrece el mundo. Ujú. Y ya con el tiempo, gracias a Dios, que, que escuché su llamado y que estoy aquí, Amén. pues en los momentos yo creo que hasta los más complicados, siempre estoy pidiéndole y hablando con él. Amén. Entonces, amén, creo gloria a que sí ha Dios. habido, gracias, amén. Y pues sí, eso podría opinar yo en este caso. Muy bien. Gracias. Y gracias por abrir tu corazón, ¿eh? Realmente aquí está la clave, hermanos. Podríamos decir, ¿y qué tiene que ver todo esto de la brujería, la adivinación con nosotros? Mucho, mucho. Es un gran engaño del diablo. Entonces, hoy más que nunca tenemos que estar atentos, despiertos a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo y cómo lo voy a escuchar? Lo hemos dicho muchas veces, a través de la palabra de Dios y a través de la oración personal. ¿Sí? Entonces busquemos de verdad tiempos con Dios y verán que el diablo no va a tener ni siquiera oportunidad de confundirnos. Amén. Ok, pues ahí está la tarea. Vamos a ver la segunda parte, pero estudien profundamente esta pregunta, por favor. ¿Era realmente Samuel quien habló a través de la divina de Endor? ¿Qué piensan? ¿Sí fue Samuel el que realmente vino del inframundo, voy a ponerlo así, y habló a través de la adivina de Endor con Saúl? ¿O qué fue? Entonces, meditemos bien en la palabra, por favor. O Muy bien, engaño. pues vamos a terminar. Le voy a pedir a mi hermana Carmen, por favor, si nos despide en oración. Sí. Gracias. Padre amoroso, Señor mi Dios, cuántas gracias te damos esta noche, papito hermoso, por esta gran enseñanza que nos has dado, Padre. Y gracias por esa sangre derramada en esa cruz, mi Señor, que nos limpia de todo pecado. Gracias, papito hermoso, porque hemos podido reconocer, Señor, que a veces, cuando no sabíamos de ti, recurríamos a esos medios, mi Señor. Pero gracias a tu preciosa sangre, Señor, que nos limpió de todo eso, podemos darnos cuenta ahora, papito, de lo equivocados que estábamos. Si solo tú eres el que tiene el poder, solo tú, Señor, el que
puedes manejar nuestras vidas, mi Señor. Y yo creo que el temor a Jehová, mi Señor, es ese, el no fallarte, el estar siempre pegados a tu palabra, mi Señor. Gracias, gracias por este hermoso estudio, Señor, que nos has confrontado esta noche. Y no hay palabras, mi Señor, para agradecerte lo que has hecho por nosotros. Amén. Gracias por sacarnos, Señor, de esas tentaciones, de esos, decía el hermano Pablo, de que a veces esas inquietudes nos llevan a buscar otros medios, mi Señor. Gracias, gracias porque nos sacaste de todo eso, Padre hermoso. Cómo no alabarte, cómo no glorificarte, papito hermoso. Si es maravilloso, Señor, la confrontación que esta noche has hecho con cada uno de tus hijos, mi Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la dedicación de mi hermano para preparar estos estudios, Señor, y gracias por habernos hablado. Transforma nuestras vidas, Señor, límpianos, límpianos y transfórmanos, mi Señor. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias, Bueno, hermanos. Eh, faltaron varios. Por favor, les voy a invitar a que es tarea de cada uno de nosotros. Alentemos a nuestros hermanos que no están viniendo al estudio bíblico, por favor. ¿Sí? Pues que Dios les bendiga y Dios nos les vemos Gracias, primeramente Pastor. Dios el domingo. Nos vemos por ahí. bendiga. Gracias. Bendiciones. Gracias. Buenas Bonita noches, noche. Dios hermanos. los bendiga. Bendiga a todos, hermanos. Bye, bendiciones. Buenas Gracias. noches. Gracias a Dios. Bye, Que bye. descansen. Gracias, bye. Gracias igualmente.